Mis amados hermanos, buenos días. Vamos a iniciar prontamente para que el tiempo nos sea suficiente, para que en esta mañana nuevamente podamos ser bendecidos por lo que la palabra de nuestro Dios en ese encuentro cotidiano que tenemos nos pueda bendecir. ¿Sabías que eres bendecido por Dios desde antes de la fundación del mundo? Y eso nos debe hacer a nosotros no solamente caminar en gozo y en entusiasmo, sino regocijarnos cada día, caminar con esa firmeza, con esa fortaleza, independientemente de la situación que vivamos, sea en la bonanza, sea en la felicidad, sea en alguna situación de aflicción. Honestamente, no hay cosa mayor que saber quiénes somos nosotros. Y precisamente con esta reflexión iniciamos con el reconocimiento de quiénes somos. ¿Y sabes tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que dice el Señor que tú eres? Pues bien, en Éxodo 19, capítulo 5, Éxodo 19, versículo 5, nos dice el Señor cuando rescató a su pueblo, y lo mismo nos sigue diciendo a nosotros el día de hoy. Ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Si escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Y serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas palabras se las dirás a los hijos de Israel. Y nosotros somos hijos de Israel. Israel en el Espíritu. Israel, ¿por qué? Porque somos la simiente de Dios. Y con eso hemos transitado durante toda esta semana. Isaías 61:9. Todos los que te vean reconocerán que ustedes son la simiente que Yahweh bendijo. Y efectivamente, qué hermoso es caminar en ese reconocimiento, no solamente de que somos el especial tesoro de Dios sobre todos los reinos de la tierra, no solamente, como dice la versión Peshita, un pueblo amado de entre todas las naciones de la tierra, sino que caminamos también no solamente como amados, sino como bendecidos por Dios. ¿Te das cuenta de la maravilla de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? No solamente somos amados por Dios, sino somos bendecidos por Él. Somos la simiente que Yahweh bendijo. Esa simiente que reverdece, que da fruto, que camina cada día en la gracia y en la bendición de Dios. Y eso no solamente lo reconocen aquellos que pueden ver la obra de Dios en nuestra vida. Si nosotros nos vamos a un ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue sacado, y vamos a tratar de reflexionar un poquito en ese reconocimiento que viene por la obra de Dios. Porque el reconocimiento viene por el fruto de esa obra. Reconocemos ¿por qué? Porque vemos la obra de Dios. A Jesús le reconocían que tenía autoridad en su enseñanza. ¿Por qué? Porque no solamente era palabra, sino porque eran hechos que respaldaban esas palabras. Cuando él decía que él era el Hijo de Dios, efectivamente él era el Hijo de Dios, porque nadie podía hacer las cosas que él hacía, así lo expresó Nicodemo, si Dios no estaba con él. Un maestro de Israel le reconoció. ¿Por qué le reconoció? Por los hechos que había en su vida. Sus palabras eran respaldadas por ellos. Había un reconocimiento. Los discípulos, ¿por qué fueron reconocidos? Por el Sanedrín y por los sacerdotes, por aquellos que crucificaron al Señor. ¿Por qué fueron reconocidos los discípulos? A pesar de que eran hombres iletrados, a opinión de ellos, pero le reconocían porque habían estado con Jesús. Había un reconocimiento, ¿por qué? Porque nadie podía negar las obras que Dios había hecho con ellos. Por dos razones. Número uno, porque les amaba. Número dos, porque eran un pueblo bendecido por Dios, porque eran la simiente que el Señor había plantado. Cuando nosotros nos trasladamos no solamente a esos ejemplos de reconocimiento de lo que Dios hace, sino que en la actualidad, sino que nos trasladamos a la época antigua, nosotros vemos cómo Rahab pudo expresar, y me encanta irme a estas declaraciones cuando podían reconocer a ese Dios glorioso, que dice Rahab: yo sé que el Señor les ha dado la tierra. ¿Por qué pudo expresar Rahab de esta manera? Yo sé que el Señor les ha dado la tierra, porque podía ver los hechos poderosos que aquel Dios
que les había rescatado y los había sacado, como decía el Éxodo, entre o sobre alas de águilas, yo los he tomado y los he traído a mí. Ese Dios poderoso los había llevado a tomar aquella tierra, y aquellos pueblos, aún antes de que ellos llegasen, ya estaban reconociendo no a ese pueblo solamente, sino al Dios que los había liberado y que los había sacado. Es decir, Dios estaba glorificándose, Dios estaba honrando su nombre, Dios estaba engrandeciendo. Por eso cada vez que tú y yo manifestamos un hecho poderoso que Dios hace en nuestra vida, una sanidad, una obra de salvación, una bendición, una transformación en una familia, en un matrimonio, en nuestra vida personal, eso es un testimonio y es un reconocimiento de que el Dios de los cielos existe. No solamente lo expresan ahorita, lo expresó Rahab. Sé que el Señor les ha dado la tierra. Qué convencida está Rahab, siendo que ellos dudaban inclusive. Pero esta mujer no dudaba. Ella estaba convencida de que el Señor les había dado la tierra. Y como el Señor les había dado la tierra, ¿para qué quería ella estar en una tierra que el Señor les había entregado? Ella quiso salir de esa tierra para ir a la tierra verdadera. Así como nosotros cada día sabemos que Dios nos ha entregado una tierra que está más allá de esta tierra que se corrompe, así como se corrompía la tierra en el círculo donde vivía Rahab. ¿Qué hizo ella? Reconoció al Dios de Israel, dejó su tierra para irse a una tierra mejor. La historia la encontramos una y otra vez repetida cuando vemos a Ruth la Moabita, que igualmente dijo: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Dejo mi tierra por ir a aquella tierra que el Señor te entregó. ¿Por qué lo hizo Rahab? ¿Por qué lo hizo Ruth? Porque reconocieron que Dios estaba con aquellas mujeres. Ella, Rahab, reconoció que Dios estaba con esos guerreros, con esos espías. Pero también Ruth reconoció que Dios estaba con Noemí, a pesar de la situación que vivía Noemí. Más allá de las desavenencias, de la situación de incomodidad, de pobreza, hermano, no era la abundancia lo que hacía que Ruth viera que Dios estaba con Noemí, sino cómo Dios se manifestaba y cómo aquella mujer se refugiaba en ese Dios poderoso, que al final la hizo bendecida y bienaventurada. Pero volvamos un poquito con Rahab. En el libro del Éxodo estamos trazando el hilo de pensamiento sobre el reconocimiento de esa bendición. Y sé que el terror ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante ustedes. Ellos estaban engrandecidos, crecidos, los pueblos acobardados, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y de lo que hicieron a los dos reyes amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Sejón, a Og, quienes destruyeron por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón. No quedó valor en hombre alguno a causa de ustedes, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso lo pudo reconocer Rahab, eso lo pudo experimentar Rahab. Y no solamente Rahab, sino cuando nosotros nos vamos y vemos la escritura en el libro de Deuteronomio, que Deuteronomio es el paso del transitar del desierto durante ya 40 años para llegar a la antesala de la tierra prometida. Cuando nosotros vemos que este gran hombre, Moisés, guiado por Dios, levantado por Dios, se para en el Arabá, al otro lado del Jordán, ya para cruzar aquella tierra, a la cual él no entraría ni poseería, pero que el Señor le había mostrado que existía, él puede expresar: miren en reconocimiento. Si nosotros nos vamos a Deuteronomio, vamos a ver cómo Moisés reconoce igualmente, a lo mismo que los fariseos que reconocieron a Jesús, a lo mismo que el hombre, el soldado romano, aquel que reconoció que verdaderamente Jesús era hijo de Dios cuando vio esa manifestación, cuando lo vieron resucitado y los de Maús reconocieron que él verdaderamente era. Así, hermano, Moisés pudo reconocer la obra de ese Dios. ¿Por qué reconocemos la obra de Dios? No solamente porque lo sabemos, sino porque lo hemos vivido y lo experimentamos. Así sucedió con Moisés.
parado en el Arabá, al otro lado del Jordán, rumbo hacia la tierra prometida, él expresó: miren lo que el Señor nos dijo. Él ha puesto la tierra delante de ustedes. Entren, tomen posesión de la tierra que el Señor les juró dar a sus padres. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos, decían ellos, nos han atemorizado. El pueblo es más grande que nosotros, las ciudades son más grandes y fortificadas hasta el cielo. Sin embargo, Moisés les dijo: no tengan temor, no se amedrenten. El Señor su Dios, que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, así como lo hizo por ustedes delante de los egipcios. Él iba delante de ustedes en el camino para buscarles un lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día, y les mostraba el camino por donde debían de andar. ¿Por qué expresa Moisés de esta manera? Por el reconocimiento en la experiencia misma de lo que Dios había hecho. Hermano, ¿pero por qué sucede esto? Por la sencilla razón de que nosotros caminamos como un pueblo bendecido por Dios. Las bendiciones, como dice el Salmo 21, Salmo 21, versículo 3, porque tú le sales al encuentro con bendiciones para bien. Mi amado hermano, caminar en la bendición de Dios significa ir avanzando, no sabiendo quizás tú lo que hay por delante. Pero lo que sí dice el Señor, así como lo decía aquel pueblo cautivo en Babilonia: porque yo sé los planes que tengo para con tu vida. Yo sé los planes que tengo para contigo. Planes de bienestar y no de calamidad, para darte buena esperanza al final. ¿Por qué sucede? Por la bendición de Dios. Porque como decía el profeta Isaías: ustedes verán y todos reconocerán que ustedes son la simiente que Yahweh ha bendecido, que Yahweh bendijo. Y efectivamente, esto sucedió. Bendecidos por Dios, caminaban. No sabían lo que habría adelante. Lo único que sí sabrían, que Dios se anticipaba con bendiciones. Decía ahorita un momento yo del Salmo 21, el Señor se anticipa con bendiciones para bien. Un ejemplo lo podemos encontrar en el libro de Números también, cuando igualmente Balac, hijo de Zippor, quiso maldecir a aquel pueblo que apenas venía. Aquel pueblo ni siquiera imaginaba lo que estaban fraguando en su contra. Sin embargo, Dios iba delante de ellos. Y el Señor le dijo a aquel profeta Balaam, que después por codicia se vendió: no puedes maldecir algo que yo he bendecido, porque este pueblo es bendito. Esa misma palabra que el Señor le dijo a Abraham: te bendeciré porque eres bendito. ¿Y qué es la bendición? Sino caminar en esa seguridad, en esa firmeza, así como caminó Moisés. Libro de Deuteronomio encontramos principio de reconocimiento y al final el reconocimiento. Igualmente en la bendición que Moisés expresó para todos sus hijos. Si nosotros nos trasladamos y nos vamos al libro de Deuteronomio, vamos a poder ver, como veíamos anteriormente ayer, la bendición que Moisés da a las 12 tribus. Y con eso concluimos en el reconocimiento de lo que Moisés vio en el capítulo 1 de Deuteronomio, de lo que Dios hizo, y el reconocimiento al final, cuando él, antes de partir, bendijo diciendo así a los hijos de Israel. Hay una declaración en el versículo 3 del capítulo 33 de Deuteronomio que nos abre la puerta y nos hace ver la maravilla y el grande amor y la fidelidad de nuestro Dios. Versículo 3 de 33 de Deuteronomio, después de pasar por toda la experiencia del reconocimiento de lo que Dios hizo al sacar ese pueblo. Deuteronomio 1, llegamos al 33. En verdad, fíjense qué hermosas palabras. En verdad, Él ama al pueblo. ¿Por qué pudo reconocer Moisés que Él amaba al pueblo? No solamente porque Dios se lo mostró, sino porque Él durante todos esos 40 años pudo ver el amor de Dios por su pueblo, así como lo hemos visto tú y yo.
Después de 30 años, que casi llevamos 40 años ya desde que nos convertimos en este desierto, en esta tierra, hemos visto cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos sigue sosteniendo. Esta amada pequeña congregación, pero sostenida por Dios, levantada a través de un hombre que Dios escogió para que unos cuantos, 7, 8, hoy pudiéramos estar después de años, 30 y tantos años, permaneciendo firmes aquí, porque Él nos ama, porque Él nos escogió. En verdad, Él ama a su pueblo, dijo Moisés. Antes de empezar a bendecirlos, dijo, Dios ama a su pueblo. Todos tus santos están en tu mano. Qué hermosa declaración. Todos tus santos están en tu mano. Hermano, en las manos de Dios estás. Dice el Señor por medio del profeta Isaías, en las palmas de mis manos te he grabado. Aunque tu madre te abandonare, aunque tu madre no se acordare de ti, yo no me olvidaré de ti. Porque en las palmas de mi mano te he grabado. Cerca estás de mí, cerca estás de mi corazón. Ese es el Señor. Por eso Moisés lo reconoce. En verdad, Él ama a su pueblo. Todos tus santos están en tu mano y siguen en tus pasos. ¿Por qué continúas tú en los pasos de Dios? No es por tu esfuerzo solamente, sino porque en la bendición de Dios caminas en esa fortaleza y siguen en tus pasos. Todos reciben tus palabras. ¿Por qué seguimos recibiendo la palabra de Dios? Porque Él así lo manda y produce en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Seguimos entusiasmados, gozosos, esperanzados, fortalecidos en Él, porque no solamente sabemos y reconocemos que Él nos ama, sino que estamos en sus manos y que recibimos sus palabras. El tiempo nos limita. Quizás el día de mañana veamos cómo que el siervo de Dios, Moisés, bendice a ese pueblo y dice de cada uno de ellos, de Rubén, viva Rubén, como lo dice a nosotros. De Judá, sé tú su ayuda contra sus adversarios. De Leví, bendice sus esfuerzos, acepta la obra de sus manos. De Benjamín, fíjate la bendición, lo que se expresó. Habita el amado del Señor en seguridad junto a aquel que le protege todo el día. De José, bendita sea su tierra. Y así, si continúas tú leyendo en casa aquello que Moisés expresó en bendición para ellos, te darás cuenta esa gran gracia en reconocimiento de que caminamos, como decía David en el Salmo 21, verso 3, tú te anticipas en bendiciones para bien para cada uno de nosotros. Así es que, hermano amado, este día, de seguro Dios te ha anticipado una bendición. Y regularmente entendemos la bendición como un bienestar, que en sí mismo es un bienestar, pero si viene lo que venga de Dios, sabemos que todo aquello que viene de Dios, todo aquello que viene de Dios es para nuestro gozo, para nuestra bendición, por la sencilla razón de que Yahweh nuestro Dios nos ama. Eso lo dijo en Éxodo a través de Moisés y lo volvió a decir en Deuteronomio, cuánto el Señor les ama. Mis amados hermanos, con esta hermosa palabra de que el Señor nos ama, nos vamos a caminar hoy en este día en la bendición de nuestro Dios. Oramos, bendecimos a nuestro Dios y agradecemos su gracia y su bondad. Padre, te damos gracias en esta mañana hermosa que tú nos dices, adora al Señor y Él bendecirá tu pan y tu agua. Éxodo 23, 25. Gracias, Señor. Bendice nuestro pan, bendice nuestra agua. Gracias, Señor, por tu bendición, porque más allá de esos montes, Señor, se está levantando la luz que ilumina cada día nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos, Señor. Te ruego tu bendición sobre nuestra vida y que anticipada bendición hoy tengamos y que nuestros ojos lo puedan ver y que podamos reconocer a ese Dios poderoso que, como decía Rahab,
Dios es Dios arriba en los cielos y Dios es Dios abajo en la tierra. Oh Dios, dominas sobre todo, Señor. Mares, cielos, tierra, mar, todo, Señor, te pertenece y es tuyo, y nosotros de ti por medio de Cristo. Gracias, Padre, que tu bendición nos alcance hoy y siempre. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Nos quedamos unos cuantos segundos bendiciéndonos unos a otros, y si Dios quiere nos encontramos mañana viernes aquí con todo el favor de nuestro Dios. Un abrazo, el Señor les bendiga.